Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar nuestros temas de la unidad 2, semana 2, de la materia de comunicación oral y escrita, ¿ok? Hablábamos entonces la semana pasada de la forma en la que vamos a trabajar el módulo, en cómo vamos a evaluar su proyecto integrador, algunas dudas de cómo subir las tareas y las actividades a plataforma, y ahorita vamos a continuar entonces con la semana 2 y los siguientes temas que van específicamente en las técnicas para poder realizar o ejecutar una comunicación oral efectiva, ¿ok? Hablábamos también de la comunicación verbal, no verbal, hablábamos de la comunicación interpersonal e intrapersonal, que es con diferentes personas y con uno mismo. Hablábamos también de la importancia de la gesticulación, el movimiento de brazos, de cuerpo, el tono de voz y el ritmo para poder ejercer de manera correcta una comunicación, ¿de acuerdo? En semana 2 estamos viendo unos temas que se basan justamente en aquellas habilidades que debemos desarrollar para poder producir o comunicar de forma efectiva ciertos contenidos de acuerdo a lo que se va a manejar, a lo que se va a informar al público al cual vamos a darles esta información y otros elementos. Entonces tenemos para esto que la comunicación, más bien la técnica de la comunicación oral, es esa capacidad y ese conjunto de habilidades que los seres humanos tienen para poder expresar de manera clara, uniforme, sencilla y persuasiva la información o el contenido. Debe de ser organizado de una manera estructurada, sistematizada para poder llegar a un final. Ejemplo, si tú vas a contar una historia, ya sea un chisme, una anécdota, un informe, necesitas estructurar y organizar tu información desde un inicio hasta un final, ¿de acuerdo? No empezamos del final hacia atrás o no empezamos por el desarrollo o el conflicto. Tienes como un inicio, desarrollo y cierre, que este es como la parte esencial de cualquier tipo de texto y cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita. Ahora, tenemos un elemento bien importante, que es la retórica y la oratoria, ¿de acuerdo? Hablábamos la clase pasada justamente que la oratoria es esa habilidad que tiene el ser humano para poder convencer, para poder hablar. Un orador tiene que hablar frente al público de manera persuasiva. La retórica también es el arte de hablar adecuadamente y de persuadir mediante un discurso, mediante un diálogo. Para eso necesita un lenguaje adecuado dependiendo al tipo de público que nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si yo fuera a dar una información a un grupo de alumnos de preescolar o de primaria, primero o segundo grado, que tienen entre 5, 4 años hasta 6, 7, el tipo de palabras que tengo que utilizar, el contenido, el ritmo, el tono de voz y los movimientos tienen que ser acorde a la edad de esos pequeños. Si por otra parte voy a dar a lo mejor un informe, una noticia a mi grupo de trabajo en la empresa donde laboro, entonces cambia completamente la forma en la que tú vas a elegir las palabras y la forma en la que te vas a dirigir a estas personas. Ustedes, por ejemplo, cuando están trabajando frente a un grupo de personas, ya sea en tu empresa porque estás a cargo de personal o porque vas a pedir un ascenso, etcétera, este tipo de palabras y este tipo de uso de movimiento corporal va a depender de dónde te dirijas, ¿de acuerdo? Y lo mismo es, a lo mejor si estás con un grupo de amigos o en una fiesta o con la familia, es diferente. Entonces, tenemos que la retórica es el arte de hablar bien, persuadir mediante el uso adecuado del lenguaje, y la elocuencia es como esa parte elegante o esa parte estética de la retórica que te da la habilidad de poder expresar tus ideas que tienes aquí en la cabeza, tus pensamientos, de forma clara y entendible. Aquí puedes utilizar ejemplos, puedes utilizar a lo mejor anécdotas, experiencias, para que se comprenda mejor el contenido y la comunicación sea un poco más efectiva. Ahora, esto de la elocuencia, la retórica y la oratoria lo desarrollaron los filósofos hace muchísimos años en Grecia, específicamente Sócrates, Platón y Aristóteles. Para estos tres filósofos nos dice que la retórica tiene 3 elementos o tiene 3 recursos fundamentales. Si tú no logras bien estos 3 recursos que ahorita les voy a mencionar, difícilmente vas a poder lograr una retórica adecuada. Estos 3 elementos o 3 recursos son etos, patos y logos. Ahorita en la presentación que les suba van a venir un poquito más expresados y definidos lo que es cada uno, ¿de acuerdo?
Ethos, que se escribe E-T-H-O-S, es aquella credibilidad con la que el hablante puede expresar o confirmar o evidenciar, incluso hasta fundamentar lo que está informando y el contenido, ¿ok? El público va a creer en ti por tu experiencia, por tu actitud, por tu honestidad y tu personalidad. Ejemplo, un médico que sale a lo mejor en un reel, ahorita en las redes sociales, o que sale en un anuncio de televisión, un médico que está hablando de una pasta dental que es novedosa, que te va a blanquear, que te va a quitar cierta cantidad de caries o porcentaje, etcétera, pertenece justamente al ethos. ¿Por qué? Porque en el anuncio, aparte de que se para y con un uniforme de médico que le da esa visibilidad, esa credibilidad de que tiene que ver con la disciplina que trabaja, generalmente en la parte de abajo de ese anuncio colocan el nombre del médico, incluso la cédula. Si han visto ese tipo de anuncios, me imagino, en redes sociales o en televisión. A eso se refiere el ethos, ¿ok? El ethos, perdón. Un profesor que domina el tema también podría darte credibilidad. Tú entiendes y tú sabes como alumno o como estudiante perfectamente cuando un docente domina el tema, lo entiende y lo sabe explicar, y cuando no lo hace. Otro ejemplo es una persona que habla con serenidad y seguridad. También te puede dar cierta credibilidad. La forma en la que lo hace o lo desenvuelve te da credibilidad. En esta parte del ethos se construye con una buena presentación, con coherencia entre lo que dices y en lo que haces, con un dominio del tema y con una actitud bastante respetuosa, ¿vale? Ahora, el segundo recurso que tenemos se llama logos, así como suena, L-O-G-O-S, logos. El logos es el uso de la lógica, del sentido común, del raciocinio, donde tú puedes incluir elementos como los datos y argumentos racionales, es decir, en qué se fundamenta tu tesis, en qué se fundamenta tu investigación, en qué se fundamenta tu charla, tu conferencia, tu contenido que me estás comunicando, ¿ok? Aquí es donde yo como orador puedo evidenciar, o fundamentar de lo que estoy hablando. ¿Cómo lo voy a evidenciar? Con documentos, con investigaciones, con teorías. Puedo mostrar estadísticas, gráficas, ejemplos, hechos, explicaciones claras, ejercicios o ideas ordenadas. Por ejemplo, si yo voy a investigar, más bien, si yo les voy a dar una charla o les voy a dar una conferencia sobre el aumento de deserción escolar en nivel preparatoria no sé qué les gustará el Estado de México, aparte de que les voy a explicar que, bueno, se detectó que en el último año hubo una deserción escolar con un aumento del 20% significativo, ya que bla, 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 voy a mostrar junto con mi charla y mi conferencia evidencias gráficas, a lo mejor estadísticas, a lo mejor puedo mostrar entrevistas, a lo mejor puedo mostrar datos del INEGI, aquellas cosas que van a evidenciar y fundamentar el contenido que yo estoy informando. ¿De acuerdo? Ese es el logos. Logos. Entonces tenemos que ethos es la parte de credibilidad, la presentación y a lo mejor que el personaje se relacione con el tema, que lo domine. El logos es la parte de la credibilidad también, pero que va fundamentada o va evidenciada con algún papelito o con alguna estadística, con algún hecho que me pueda sostener la información verídica, ¿va? Que yo pueda comprobar que sea verídica. Y el último recurso que tenemos es el patos. El patos es un recurso que tiene que ver con la parte emocional. Recuerden que los seres humanos somos seres emocionales por naturaleza, ¿ok? Entonces el patos, que se escribe P-A-T-H-O-S, patos con T-H, nos habla sobre que el objetivo de todo este discurso es realizar u obtener un vínculo, una conexión sentimental con los oyentes, con el público. Se logra al contar historias, anécdotas, experiencias, aquí utilizo un tono emocional diferente, un ejemplo, una sonrisa, el contacto visual, puedo incluso a lo mejor mantener un contacto, poder pedir a lo mejor ejemplos o experiencias, pasar a lo mejor la voz al público para poder realizar ese vínculo de confianza.
Incluso algunos comerciales, no sé, por ejemplo Coca-Cola, cuando ahorita que son tiempos de fiestas navideñas, de sembrina, utilizan el logotipo del oso para generar, del oso blanco, un oso polar, para generar un vínculo o una relación con la familia, ¿no? Coca-Cola te presenta casi siempre en sus anuncios la unión familiar, ¿no? Todos reunidos en familia, en una mesa, disfrutando y compartiendo el momento navideño, la Coca-Cola en medio, y ese patos que logra es justamente conectar la emoción de la unión familiar. Se mueve respecto al sentir, reflexionar o actuar, ¿ok? Y es la forma en la que nosotros, con esos tres elementos, podemos lograr una retórica persuasiva. Patos, logos y etos, ¿de acuerdo? Espero hasta ahí no tengan ninguna duda. Voy a poner otro video con una presentación justamente sobre todos los temas que vamos a estar viendo, pero estos tres principalmente son los más importantes porque son con los que vamos a trabajar en esta semana 2. Y cualquier duda me comentan ahí en la llamada. Recuerden que yo voy a estar la llamada disponible. Nuestras llamadas son los días viernes, o nuestras clases son los días viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y la Liga Meet la tienen en carta descriptiva. Me parece que hay alumnos nuevos que se están integrando apenas esta semana por el problemita que hubo con la asignación de materia sabatina. Entonces, para estos alumnos que son nuevos y que no estuvieron en la clase pasada, no se preocupen. Lo único que necesitan es subir la actividad de semana 1, que es un cuadro, un mapa. Ahí viene, en semana 1 entren, vienen las especificaciones, las suben, entregan su tarea y no hay ningún problema, ¿ok? También revisen carta descriptiva. Ahí se especifica qué es lo que van a hacer de proyecto integrador, cómo lo deben entregar. Las actividades también, recuerden que deben tener todas una portada en formato APA, referencias en formato APA, debe estar convertido en PDF, sus documentos y, bueno, todas las actividades generalmente son digitales. Cualquier duda, voy a estar conectada aquí las 2 horas para que puedan preguntarme, ya sea por micrófono o por el chat, ¿de acuerdo?